Tan Gay. Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. En 1970, los homosexuales estadounidenses salieron a la calle a celebrar el primer aniversario de los disturbios de Stonewall. La rebelión de los clientes del bar de Greenwich Village contra la policía pronto se convirtió en símbolo internacional y muchos gays decidieron dejar de esconderse. El siglo XX fue muy gay. Arte erótico, cine, literatura. Ben-Hur es muy gay. Es súper gay. Muchos gays de la posguerra decidieron enmascarar sus obras para evitar la censura. Desde la óptica artística me encantan los subtextos. Pero la puerta del armario se abrió y los homosexuales quisieron hacerse entender a través de su cultura. The other thing you need to know is things will get better. Sigamos nuestro relato desde los años 70. Se celebraron las primeras marchas del orgullo gay. La revolución sexual estaba en pleno auge. La juventud se había puesto en pie y la música que escuchaba reflejaba sus ansias de libertad. La música fue el medio que acompañó a la liberación sexual. Procedía de Inglaterra y de Estados Unidos y se atrevía a hablar de cosas que en Francia no podíamos expresar. El ejemplo más claro sería Walk on the Wild Side, de Lou Reed. Fue un éxito en todo el mundo, aunque la letra podría considerarse muy obscena. Inspirada en la figura de Andy Warhol, la famosa canción de Lou Reed es un tributo a artistas gays como Joe D'Alessandro, un prostituto bisexual, Jackie Curtis, una drag queen, y Candy Darling, una actriz transexual. La letra cuenta de manera bastante explícita cómo ella hacía felaciones en la parte de atrás de los bares gays. Ni siquiera los fans de Lou Reed entendíamos cómo había llegado a ser número uno. Nos preguntábamos, ¿la gente no la ha entendido? ¿No han escuchado la letra? Mientras la carátula del disco de Lou Reed rendía homenaje a Tom de Finlandia, David Bowie también hacía referencias a la cultura gay con su canción Gin Ginny, un claro guiño al escritor Jean Genet. La imagen andrógina de Bowie hizo pedazos la figura de la masculinidad, e igual que Lou Reed jamás ocultó su bisexualidad. Era una época en la que los heterosexuales también defendían la liberación sexual y para llegar aún más lejos, los hombres debían acostarse con otros hombres. Cuando veo al Bowie de los años 70, a Ziggy Stardust, no veo nada gay. Vale, se maquillaba y llevaba ropa muy ajustada, pero no tenía aspecto de gay. Los New York Dolls y los Kiss tampoco, aunque mi padre pensara que eran bandas de maricas. En aquella época, Bowie seguramente tuviera experiencias bisexuales, pero declararse bisexual significaba formar parte de una contracultura más amplia. Oponerse a la cultura heterosexual era estar en contra y a favor de todo a la vez. La ideología de los años 70 celebraba la bisexualidad y ser bi era algo genial. De ahí que el cineasta trash John Waters se divirtiera mostrando la desesperación de unos padres que descubrían que sus hijos eran heterosexuales. I mean, I like a lot of queers, but I don't think they're equipment, you know? I like women. But you could change. Queers are just better. I'd be so proud if you was a fag and had a nice beautician boyfriend. The world of heterosexual is a sick and boring life. Desde entonces se ha puesto en duda la sinceridad de las estrellas bisexuales, ya que parece una puesta en escena oportunista para atraer más público. Me parece genial que cualquier artista de la cultura pop tenga una identidad sexual diferente y me da igual si es verdad o no. Sé que es verdad que Katy Perry besó a una chica, porque sé quién es. No era yo, sino una amiga mía. Y creo que le gustó. El primer éxito de Katy Perry es el típico ejemplo del llamado bisexual chic, un concepto nacido en los años 70 y regularmente utilizado por Madonna, que permite a algunas estrellas del pop crearse una imagen subversiva, presentándose a sí mismas como bisexuales sin realmente serlo. No tiene nada que ver con una cultura o una identidad. Es solo sexualidad, que no es lo mismo. Son simplemente heteros que follan entre sí porque se sienten liberados. Punto.
Mientras muchos grupos de los 70 utilizaban la ambigüedad sexual a su favor, hubo una banda gay que decidió ser mucho más directa. Pero aún así... ¿Os podéis creer que los heteros americanos no sabían que los Village People eran gays? Eran super gays. Recuerdo que en un campamento de verano alguien puso a los Village People. Me emocioné un montón, porque cuando era pequeño solo me gustaban las canciones interpretadas por mujeres. Pero esto eran canciones cantadas por hombres que podía escuchar en mi casa sin esconderme ni sentirme raro. Pero por Dios, eran los Village People. Yo no sabía que eran gays. Mis padres nunca me lo dijeron. Pero si lo piensas, es muy curioso, porque era demasiado obvio. Creo que mis padres siguen sin saberlo. La boy band, cuyo nombre hace referencia al barrio gay de Nueva York, se formó específicamente para la comunidad gay, ya que representaba los estereotipos de virilidad con los que fantaseaban los gays. Su éxito fue mundial, y buena parte de sus seguidores no conocía la dimensión homosexual de este fenómeno. Eran hombres súper viriles, vestidos con trajes extravagantes. ¿A qué homosexual se le ocurriría escribir una canción contando que va al gimnasio con otros hombres? Es genial. La gente de mi entorno era muy homófoba, pero no pensaba que los Village People fueran gays. Es que la gente era demasiado educada. Porque pensar que alguien era gay era lo peor que podías pensar. Así que no lo pensaban, ni siquiera viendo a Liberace. El pianista Liberace, rey del kitsch y la extravagancia, negó rotundamente su homosexualidad, aunque saltara a la vista, y llegó incluso a demandar a aquellos periódicos que lo pusieron en duda. No había nadie más gay que Liberace. Era el sumum de la homosexualidad. Es muy curioso porque... hace 30 o 40 años, la gente decía, no, no es gay. Pero ahora dice, estoy seguro de que es gay. O sea que ahora lo eres hasta que no demuestres lo contrario. Mientras Liberace permaneció dentro del armario hasta su muerte, los homosexuales post-Stonewall cada vez tenían más ganas de liberarse y reafirmarse abiertamente. Process of personal self-liberation is a major issue for all people, and particularly for gay people. En todo el mundo hubo cineastas que apoyaron este movimiento de forma más o menos directa. Pero yo destacaría sobre todo a Rosa von Braunheim. Fue quien apoyó el movimiento de liberación homosexual en Alemania, sobre todo con su primera película. El homosexual no es perverso, lo es la sociedad en la que vive. Esta es Brunhilda. Pronto se la comerá mi serpiente. Vivimos en un mundo cruel. Pero Lionel Sucas y Guy Hockenheim en Francia y Derek Jarman en Inglaterra también realizaron películas que no se andaban con rodeos. Conscientes de la importancia de las imágenes, estos artistas produjeron películas comprometidas dirigidas a los homosexuales. Schwule wollen nicht schwul sein. Sie wollen nicht anders sein. Sie sehnen sich nach einem trauten Heim, in dem sie mit einem ehrlichen und treuen Freund unauffällig ein eheähnliches Verhältnis eingehen können. Antes de que la prohibieran, la película se proyectó en el Festival de Berlín en julio de 1971. Al principio la sala estaba totalmente vacía. La gente no se atrevía a ver una película tan abiertamente homosexual porque pensaba, todo el mundo pensará que soy gay si me meto a verla. Pero cuando se apagaron las luces, cientos de personas entraron a toda prisa en la sala. Gracias a la película de Rosa von Braunheim, empezaron a crearse muchos grupos de debate gay en Alemania. La mayoría eran grupos de izquierdas cuyos miembros se reunían en cafeterías para hablar de su situación. Die Mehrzahl der Schwulen gleicht dem Typ des unauffälligen Sohnes aus gutem Hause. Er führt ein verlogenes Doppelleben und hat große Angst, als Schwuler erkannt zu werden.
Sein größter Feind ist die auffällige Tunte. La gente esperaba que la película dijese que los gays eran maravillosos y adorables. Sin embargo, el mensaje era que dejasen de esconderse, que se lo contaran a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus caseros, que salieran a la calle y no tuvieran miedo. En 1977, Harvey Milk fue elegido concejal de San Francisco, convirtiéndose en la primera persona abiertamente gay elegida para un cargo público. También fue un activista que animó a gays y lesbianas a salir del armario, una expresión que daba a entender que aquellos que no asumían abiertamente su homosexualidad vivían encerrados en un armario y nunca serían felices a menos que salieran enarbolando la bandera de su identidad. Este concepto escondía también un objetivo político. Si cada vez más gente declaraba públicamente su homosexualidad, las autoridades se darían cuenta de que eran muchos y que había que hacerles un sitio. Sin embargo, salir del armario tenía sus riesgos. En 1978, Harvey Milk fue asesinado por un compañero suyo que no soportaba trabajar con homosexuales. Poco antes de su muerte y preocupado porque alguien atentase contra su vida, Milk declaró proféticamente: si una bala destruye mi cerebro, dejad que también destruya las puertas de todos los armarios. San Francisco, con su espíritu tolerante, se convirtió en un santuario para gays y lesbianas que se instalaron en el barrio de Castro. Esta vida tan cosmopolita aparece narrada en Historias de San Francisco, una serie de novelas escritas por Armistead Maupin, publicadas en un periódico local y protagonizadas por un personaje gay llamado Michael Tolliver. Las historias de Maupin aparecían en un periódico familiar, así que no había escenas de sexo, pero lo dejaba todo muy claro. Tolliver era gay y salía con hombres. En San Francisco tuvo muchísimo éxito. Michael Tolliver sirvió de inspiración para que muchos gays salieran del armario. Lo que hizo Michael Tolliver fue escribirle una carta a su madre para contárselo. Y esa carta se propagó por todo el país. La gente arrancaba la página y se la mandaba a sus madres diciendo: «Mamá, este soy yo. Aquí encontrarás respuestas a todas tus preguntas». A veces queremos decir algo pero no sabemos cómo hacerlo. Y el talento de un escritor es conseguir expresar esos pensamientos con palabras. Es un don. Este libro es de Rosa von Braunheim, de 1978. Cayó en mis manos cuando tenía 18 años y me cambió la vida. Con un lápiz rojo subrayé todas las partes que tenían algún alcance político y que para mí eran relevantes. Mi padre encontró el libro y al leer lo que había subrayado, se dio cuenta de que yo era gay. A principios de los 80, Ralph Koenig empezó a publicar cómics humorísticos sobre la vida cotidiana de los homosexuales de Colonia. Era toda una proeza usar el humor para contar historias tan radicales y realistas sobre la vida de los gays y conseguir gustar a los heterosexuales. No solo les hace reír, sino que les permite entender a los gays e incluso que les puedan llegar a gustar. Me inspiré en mi entorno, pero sobre todo en mí mismo. Quería mostrar los tabúes sociales de aquella época y expresar algo diferente. Decir, no estamos enfermos y ser homosexual no es un drama. También puede ser divertido. Al ser abiertamente gay e inspirarse en su propia vida, Koenig permitió que los heteros se rieran con los gays y no de ellos. La comedia es nuestra mejor arma para cambiar las cosas. Lo digo en serio. Si consigues hacer reír a la gente, al final siempre te escuchan. Ese es mi objetivo. Hago reír al público hablando de bolleras, de follar y de coños. Y mientras se ríen, yo ya les hablo de política, política y más política, siempre que puedo. I'm so tired of you running off at your mouth is getting me down, honey. Why don't you just leave? Would you please get out of my face, you sorry-looking faggot? Who you calling sorry-looking?
El humor es la base de las tácticas de empoderamiento de las minorías. Coges un insulto y te apropias de él para deshacerte de su sentido original, como cuando los negros se llaman negrata entre ellos. Ahora bien, si a un blanco se le ocurre hacerlo, está muy mal visto. Cuando le das un sentido positivo a un insulto, lo desmontas. Por eso muchos homosexuales se llaman maricas a sí mismos en lugar de gays. Yo estoy orgullosa de ser boyera. Si alguien por la calle me llama boyera, no me lo tomo como un insulto. Preferimos decir que somos boyeras o maricas antes que gay, lesbiana, bisexual, transgénero, transexual, etc. Si te pones a decirlo todo, al final nunca acabas. En los años 80, cuando los homosexuales se reafirmaron, la cultura popular empezó a interesarse por la comunidad gay y su estilo de vida. Cineastas como William Friedkin, con su película A la caza, pensaron que sería un tema misterioso y propicio para un buen thriller. A New York City detective in search of a killer is about to disappear into the night. Esas representaciones de la homosexualidad fueron un escándalo para el público gay de aquella época. A finales de los 70, principios de los 80, el activismo gay era muy reivindicativo. Y además, en el cine no se representaba casi nunca la homosexualidad, sobre todo en las películas de Hollywood. What he discovers will change his life forever. No he vuelto a ver esa película desde que se estrenó, cuando yo tenía 14 o 15 años. Me impresionó mucho y me dio incluso miedo cuando era adolescente. Pensaba que si iba a Nueva York me iban a apuñalar y tirarme al río. Quizás por eso nunca me fui a vivir allí y nunca me han apuñalado ni me han tirado a un río. La película ofrecía una visión muy negativa de un estilo de vida gay en concreto. Mostraba cuero, sadomasoquismo y sitios que muchos espectadores desconocían, como los bares de cuero o los bares gays. En aquella época no existían documentos gráficos sobre ese tipo de sitios. Nadie había grabado en esos bares. Yo nunca había ido y no sabía cómo eran, pero la película me dio una ligera idea de cómo podían ser. Ahora conozco algunos bares muy sórdidos, bastante parecidos a los de la peli. A mí me parece divertido e incluso excitante. A la caza se hizo lo más fielmente posible a la realidad, en bares reales y con figurantes gays reales. Por eso muchos gays se sintieron expropiados, digamos. Si ves esa película ahora como si fuese un documental histórico, te das cuenta de que es uno de los reflejos más fieles del mundo gay neoyorquino de aquella época. Algunos dicen que es un documental sobre un mundo y una subcultura que se ha perdido, pero en realidad no es así. Sigue habiendo gays que visten de cuero y les gusta el sado, sigue habiendo bares de cuero, fiestas fetichistas y mazmorras con esclavos. Quizás cansada de que la caricaturizaran en las películas, en los años 80 la comunidad fetichista gay decidió salir a la calle una vez al año para un evento que ya se ha convertido en tradición. Folsom Europe es un festival dedicado al fetichismo del cuero. El objetivo es sacar el fetichismo y los estilos de vida alternativos a las calles de Berlín. De hecho, este festival es el hermano pequeño del Folsom de San Francisco y ya hace 8 años que lo celebramos en Berlín. Tanto en San Francisco como en Berlín, el Festival Folsom es un día de fiesta para los fanáticos del cuero, que celebran el fetichismo para recaudar fondos para asociaciones locales y difuminar los miedos que a veces provoca esta pasión. Durante varios años hubo muchos problemas. Al principio los lugareños decían que los participantes eran unos pervertidos y unos cerdos, los llamaban de todo. Este festival se importó a Alemania precisamente para combatir esos prejuicios y mostrar que son gente normal, como tú y como yo, solo que visten diferente. Aceptada o no, la ropa extravagante siempre ha formado parte de la comunidad gay y ha inspirado a la cultura popular. Desde que empezó a emitir en el 81, la cadena musical MTV buscó imágenes atrevidas
y acogió encantada los coloridos looks de los Pet Shop Boys, Elton John, Divine, Erasure, Culture Club y Frankie Goes to Hollywood. La escena pop de principios de los 80 no podía ser más gay. La cultura gay antes era muy pobre, pero de repente llegaron figuras como Sylvester o Grace Jones, entre otros muchos, y pensamos, es nuestro momento. Pero la extravagancia tiene sus límites, y la llamativa dimensión de estos grupos acabó alejándose de la realidad de los gays de la época. La verdadera revolución comenzó de la mano de un grupo originario de Brixton, Londres, los Bronx Beat. Cuando me mudé a Nueva York, Bronski Beat eran súper conocidos y además llevaban un look asociado. Cabeza rapada, botas militares y peto sin camiseta, cortado por las rodillas. Empecé a llevar botas Dr. Martens cuando vi a Jimmy por primera vez en un concierto en Somerville. Pensé, me voy a comprar unas iguales. Los Bronski Beat tenían un look muy sencillo. En aquella época estaba Boy George, por ejemplo, que representaba la exuberancia de la noche, lo bonita que era la vida, etc. Genial. Pero los Bronski Beat tenían un look más realista, un look sencillo, más proletario. Los Bronski Beat fueron una verdadera revolución y por eso mucha gente se sintió identificada con ellos. No era un grupo extravagante, sino un grupo gay de verdad, con gays que se comportaban como gays de verdad. Durante mucho tiempo Boy George dijo que era bisexual, pero Bronski Beat salieron del armario desde el principio y no les supuso ningún problema para tener éxito. Creo que Bronski Beat se dirigió a muchos jóvenes gays proletarios del Reino Unido y otros países. En sus vídeos se veía gente a la que echaban de casa y cosas así. No eran vídeos con glamour. Es un videoclip sencillo, grabado en muy poco tiempo. Cuenta la historia de alguien que no es feliz donde vive y se muda a la gran ciudad. Es el camino que todos hemos recorrido. Irte de casa de tus padres, empezar de cero, salir del armario, ir a otro sitio para sentirte más libre. Creo que todos hemos llorado viendo ese vídeo. La melodía era muy triste, con esos arpegios y esos acordes, pero aún así era bailable. El videoclip mostraba lo difícil que eran aún las cosas a principios de los 80 y que para ser feliz tenías que irte. El éxodo de jóvenes homosexuales hacia las ciudades dio lugar a una cultura urbana gay, sobre todo en sitios donde la música rompía barreras y se podían sentir cómodos, las discotecas. La música que sonaba en las discotecas de entonces era la que bailaba todo el mundo. Hola, pasad los 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hola, ¿cuántos sois? Me encanta tu pelo. ¿Cuántos sois? Lo siento, está a tope. Una discoteca es un sitio en el que puedes ser quien tú quieras ser cuando vives en una sociedad que no te deja ser quien quieres ser. Cuando se prohibía que los homosexuales fueran ellos mismos, uno de los pocos sitios en los que podían expresarse, bailar y besar a su novio o a su novia era la discoteca. Por eso, desde un punto de vista histórico, la música dance se convirtió en la música de aquellos gays que querían divertirse y tener sexo. Cuando era joven, me pasaba tanto rato bailando que solo me ponía a ligar cuando quedaba media hora para que cerraran. Pero ya no quedaba casi nadie, así que tenía que elegir. ¿Qué me gusta más, bailar o ligar? Y siempre ganaba el baile. La música dance se hizo más fuerte que nunca cuando los primeros casos de SIDA empezaron a sembrar el pánico.
La música house nació en Chicago porque muchos negros debían enfrentarse al SIDA, igual que pasaba en Nueva York, y nadie se ocupaba de ellos. Crearon algo a partir de la nada, y una vez más, era música para las clases obreras, para el proletariado. La música house fue un medio para expresar las ganas de bailar juntos en una época en la que la gente dejó de salir porque tenía miedo de lo que le pudiera pasar, tenía miedo de los demás. Pero el house les hizo bailar juntos de nuevo y de pronto se activó una nueva forma de ayuda mutua a través del activismo, pero también de la música. No podíamos restarle importancia al SIDA. La cultura gay tenía que comprometerse y ese compromiso se reflejó de formas muy particulares, como en aquel edredón conmemorativo. Mark, Ryan, Jim, Schroeder. Cuando ves la explanada nacional de Washington cubierta de colchas y sabes que cada una representa a una persona que ha muerto de SIDA, empiezas a tomar conciencia. Además, el patchwork era un arte muy popular en Estados Unidos y se convirtió en un arma política, porque todo el mundo vio la inmensidad de la epidemia del SIDA. I'm sick of seeing my friends die. I want them, I want him to do something. I want someone to do something. And it's not on the American people, because the American people have done this. Fue un momento en el que por las circunstancias del SIDA, los homosexuales se vieron casi obligados no solo a revelar su enfermedad, sino también su homosexualidad. Artistas como Freddie Mercury o Rock Hudson, por ejemplo, tuvieron que hablar de su sexualidad, además de decir que eran seropositivos y enfrentarse a la cercanía de la muerte. Era muy difícil que el SIDA apareciese entonces en el cine, porque era muy complicado reflejarlo en imágenes. Mr. Beckett. How are you? What happened to your face? I have AIDS. Hasta que no se estrenó Filadelfia, el público no pudo ver un claro retrato de la enfermedad y los efectos que tenía. En este sentido, la película tuvo mucho impacto, ya que era la primera vez que se personificaba la enfermedad y se le daba una imagen, algo que antes habría sido imposible. I love the law. Denzel Washington. Are you gay? Objection! Fue la primera gran película en tratar este tema, pero también la última. Hollywood hizo su buena obra con Filadelfia. Y luego, no digo que se lavara las manos, pero pensó que ya habían hecho su trabajo. Ha habido que esperar 20 años para que Hollywood aborde de nuevo el tema del SIDA con Dallas Buyers Club. Pero el cine independiente y sobre todo el teatro han mostrado la enfermedad mucho más a menudo. Ángeles en América, de Tony Kushner, que más tarde se adaptó para la tele en una miniserie de la HBO, narra la violenta irrupción del SIDA y muestra cómo la enfermedad no perdona a los homosexuales que niegan serlo. Ha hecho falta una hecatombe como esta entre los gays para que los heterosexuales viesen por fin que somos seres humanos. Si nos pinchas, nosotros también sangramos. En Ángeles de América aparecen heteros llorando al ver morir a un gay. Eso antes era totalmente impensable. Je vous propose un détour par Avignon, où une pièce américaine crée l'événement. Pour la première fois, un metteur en scène a décidé d'aborder le douloureux problème du sida avec dérision et un humour corrosif qui n'épargne pas la société américaine. Tu as le sida. Le sida? Ton problème, Henri, c'est que tu t'accroches aux étiquettes. Aux mots. Tu crois qu'ils disent ce qu'ils ont l'air de dire? Sida, homosexuel, gay, lesbienne. Tu penses que ces noms te disent avec qui quelqu'un couche? C'est pas ça, non. Ah non, non, non. Comme toutes les étiquettes, ces noms disent une chose, et une seule. La place que cet individu occupe dans la chaîne alimentaire, dans le jeu du qui bouffe qui.
Es una paradoja terrible, porque el SIDA permitió que muchos se apropiaran de este tema para ser creativos. Pero la enfermedad se propagó mucho más rápido entre aquellos que lo hicieron y murieron mucho antes de poder dedicarse a otro aspecto de su trabajo. Para mi generación, perder a Hervé Guibert, a Bernard-Marie Coltès y a muchos otros fue una locura. Es algo muy trágico para la historia y la lucha de nuestra comunidad. Pero nadie habló de ese vacío, aunque todos lo vivieron. Imaginaos cómo sería el trabajo de Keith Haring si no hubiera muerto. Viendo lo que había hecho, la riqueza de sus obras, creo que nos podría haber enseñado muchas cosas. Nos podría haber seguido sorprendiendo y emocionando. Pasa lo mismo con cineastas y escritores. Uno piensa, qué desastre, qué pérdida más grande. Todo lo que podríamos haber visto y toda la música que podíamos haber escuchado. Es increíble. La crisis del SIDA a finales de los 80 y principios de los 90 hizo que muchos salieran del armario y fue muy útil porque durante 10 años nadie había hecho nada en contra del SIDA. Pero de repente surgió una ola de solidaridad. Muchos actores, cantantes y políticos heterosexuales apoyaron la causa y nos convertimos en un grupo reconocible. Luego, en los años 90, comenzaron a florecer los barrios gays. Se empezaron a fabricar banderas, pegatinas y tazas con el arco iris. Antes nos escondíamos y no interesábamos a las empresas. En los 90 se consideraba que los gays eran consumidores dispuestos a gastar dinero, de ahí que los llamaran dinks, salario doble y sin hijos. Se creó entonces una imaginería gay para este nuevo mercado que resaltaba a unos homosexuales casi siempre blancos, sanos y musculosos, con cuentas bancarias tan llenas como sus calzoncillos. Surgieron también numerosas contraculturas. Toronto vio nacer una subcultura punk llamada homocore, que giraba en torno a fanzines anarquistas y grupos de metal gays. El New Queer Cinema ofreció otra imagen de la homosexualidad, contando historias de gays sin dinero y lesbianas poco glamurosas y mostrando la cultura gay de negros e hispanos. Pero estas subculturas no se dieron a conocer entre el público general, y aunque la televisión fue incorporando de manera gradual personajes secundarios homosexuales, tampoco quería asustar a su público más tradicional, y por eso inventó a su nuevo personaje preferido, el gay amigable y bien intencionado. A principios de los 80, las series estadounidenses empezaron a incorporar personajes gays para responder a la enorme demanda de representación por parte de los jóvenes gays. Quería más representación de la comunidad gay. Me acuerdo de Enredo, una sitcom de los 80 en la que Billy Crystal hacía de gay, y de la serie Dinastía, que también tenía un personaje gay. Pero en ambos casos se hacían heteros o bisexuales y siempre acababan con una mujer. Era una imagen poco realista y muy frustrante. I'm a homosexual, Dad. I'm gay. And I want you to face it. And say it. Say it. Stephen is gay. Somebody say it. Su homosexualidad era tan mundana que se podía eliminar muy fácilmente cuando la serie se exportaba a países menos tolerantes. Allez, dites-le. Stephen est malade. Que quelqu'un le dise. Stephen est malade. Los homosexuales están muy presentes en la cultura popular. Veo a muchos gays en la tele.
Pero los personajes masculinos son muy asépticos, ya sean amanerados o no. En la televisión americana, los personajes secundarios gays empezaron a multiplicarse en horarios de más audiencia. Para los guionistas eran muy prácticos, ya que servían para hacer reír o escuchar confesiones siempre que estuvieran desexualizados. Los Angels eran los personajes gays que aparecían para ayudar a una mujer cuando tenía algún problema. Cuando eres el juguete de alguien o el amigo que solo distrae y consuela, realmente no existes como individuo. No debíamos estar sexualizados. En algunas series muy conocidas hay incluso parejas gays a las que nunca hemos visto besarse. A fin de cuentas, todo está condicionado por los hombres heterosexuales y ellos no quieren ver sexo gay. Por eso lo desexualizan. A la gente no le gusta imaginar a los gays practicando sexo. Y creo que no saben cómo imaginarse a dos mujeres practicándolo. Si yo le preguntara a mi padre cómo lo hacen las lesbianas, seguro que no tendría ni idea. Mientras los hombres gays eran el hombro sobre el que llorar, las lesbianas quedaron relegadas mucho tiempo a las series de ciencia ficción o fantasía épica como en Xena, la princesa guerrera. ¡Oh, Sina! ¡Sina! Podría hablar horas de esto. Normalmente el personaje lésbico solo aparecía en la serie para sembrar dudas en la protagonista, pero esta confirmaba su heterosexualidad nada más acabar el episodio del beso lésbico. Todo el mundo cree que la homosexualidad lésbica consiste en frotarse y correrse. Suelen ser dos mujeres riéndose y besándose, como si fuesen las mejores amigas. Ese es el primer estereotipo. Pero la gente que ve porno por internet suele tener otro estereotipo, que sería el de mujeres con el pecho operado, normalmente de Europa del Este. Y uñas postizas, lesbianas con las uñas así de largas. Sería como follarse a Eduardo Manos Tijeras. Son ganas de querer que te dé una infección de orina. Uñas postizas, maquillaje, peinados imposibles. Y claro que existen lesbianas así, por supuesto. Gracias, Dios mío. Creo que la representación de la sexualidad tiene muy poco que ver con el sexo de verdad. Tampoco creo que la sexualidad heterosexual sea como vemos en el 80% de las películas, sino que se ha convertido en un código de ficción. La sexualidad apenas tiene cabida en las películas y cuando aparece, lo hace de forma esquemática, simbólica. ¿Cómo la representas? Pues representándola lo máximo posible, o sea, inventándotela. Cuando salió la serie de L Word, estábamos flipando. De repente había una serie para el público general donde salían lesbianas follando. Bolleras follando. El éxito de los canales de televisión por cable en los 2000 permitió hacer series más arriesgadas. En 2004, la cadena Showtime estrenó The L World, la primera serie donde todos los personajes eran lesbianas. El título hace referencia a la época en la que nadie se atrevía a pronunciar la palabra lesbiana y en su lugar utilizaban The L World, la palabra que empieza por L. Me encantó poder dirigir algún episodio de la serie, porque me parecía muy innovadora. Tenía un presupuesto de varios millones de dólares, así que la iluminación era perfecta. Los peluqueros y maquilladores también. Había un vestuario y unos decorados estupendos y un casting de primera. Y todo eso para contar historias de lesbianas. Era algo sin precedentes. I'm totally your friend, but you can be a little cruel. Don't cross that line again. Crazy bitch. Creo que fue una revolución. Era la primera serie que hablaba de lesbianas, pero era como una telenovela. Así que tenía un montón de giros absurdos y ridículos. Había 7 u 8 mujeres, todas distintas, y aunque el 90% de las actrices fuesen hetero, eran bastante realistas aunque fuesen muy glamurosas, como en cualquier serie donde los protagonistas siempre tienen glamour. Podías identificarte con la marimacho, con la rapada, con la más femenina, con la que quería ser ama de casa, con la bisexual. Era genial. La irrupción de series cuyos personajes principales eran homosexuales, como The L World, Queer as Folk o Will y Grace, llenó el enorme vacío de referentes para jóvenes gays y lesbianas. Si tienes algún modelo, puedes compararte y entender quién eres. Desestabiliza mucho sentir que eres diferente, que algo en ti no cuadra.
La gente siempre te dice, eres muy marimacho, eres tal, eres cual. Y cuando tienes 14 o 15 años y tus amigas quieren besar con lengua a otros chicos, pero a ti los chicos te dan igual. Creo que tener modelos es algo crucial. Sin ellos, ¿cómo puedes definir tu identidad y entender quién eres realmente? La ficción tiene muchísimo impacto en un joven homosexual, porque le ayuda a superar la soledad. La ficción es una salvación para muchos jóvenes gays y lesbianas, porque suelen llevar una vida secreta. La homosexualidad empieza siendo un secreto, pero gracias a la ficción puedes compartir en cierto modo ese secreto. Los homosexuales a menudo tienen que vivir de su imaginación durante un tiempo, dependiendo de cuánto dure el secreto. Pero si te das cuenta muy pronto, el secreto dura mucho tiempo, y en ese caso la ficción es casi lo único que tienes. Por eso es crucial. Non, mais après, moi, je m'en fous, tu vois, que tu sois Gwyn. Mais le truc, c'est que t'es venu chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là, c'est un peu plus dur. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi? On est bien là. Hoy en día, la industria del cine produce cada vez más películas sobre gays y lesbianas. Películas que algunos homosexuales aún acogen con desconfianza. Estuve así durante toda la peli pensando, di alguna chorrada y te mato, porque es lo que te esperas. Soy lesbiana, yo nunca bajo la guardia. En la vida de Adele vemos una representación bastante ofensiva de la sexualidad. No digo que ofenda a la gente, sino que nunca antes se había representado. Así que pensaron, en 10 minutos vamos a representar todo lo que no se ha visto en un siglo. La controversia que suscita me parece algo terrible. Es una controversia muy negativa. A pesar de toda la histeria que provocó la vida de Adele, creo que es una película que puede traer cosas buenas. Más allá de la ficción, la vida real de las estrellas ahora más que nunca forma parte de la máquina de los sueños. Los ídolos hetero quedaron atrás, porque gays y lesbianas tienen sus propias estrellas homosexuales, admiradas también por el público general. Ellen DeGeneres. Nos gusta Ellen DeGeneres. Es muy graciosa. Muy divertida. Doy gracias a gente como Ellen DeGeneres. Me gusta que lo asuma y que lleve una vida tan alegre. La sitcom Ellen marcó la cultura popular estadounidense gracias a un acontecimiento televisivo sin precedentes que combinó realidad y ficción. En abril del 97, el personaje principal de la serie salió del armario pocos días después de que lo hiciera la actriz que lo encarnaba, Ellen DeGeneres. Batió muchísimos récords y consiguió derribar todas las barreras. Fue todo un acontecimiento. I mean, what is wrong? Why do I have to be so ashamed? I mean, why can't I just say the truth? I mean, be who I am. I'm 35 years old. I'm so afraid to tell people. I mean, Susan, I'm gay. Recuerdo que al día siguiente, en la radio hicieron un concurso para elegir la ciudad más gay del país en función del número de hogares que habían visto Ellen el día anterior. Hicieron una clasificación de ciudades, pero no con un tono humorístico, sino como auténticos imbéciles. Me encantó que Ellen saliese del armario, porque era alguien que gustaba mucho al americano medio. Su homosexualidad significaba mucho para las madres, las abuelas y la gente más conservadora. Lo que me gustó fue que dijese, soy lesbiana y no soy gay. ¿O fue al revés? Ah, ya me gusta menos. Es que siempre me pregunto por qué a las lesbianas no les gusta la palabra lesbiana, si por definición es lo que son. A pesar del fracaso de la serie, unos años después, la NBC le ofreció hacer un programa por las tardes, una franja horaria muy familiar. Fue todo un éxito, y Ellen ya tenía suficiente carisma y público para poder presentar la gala de los Oscar. Ella misma demostró que podía funcionar.
Todos los hogares estadounidenses la veían a diario, seguramente en un ambiente más bien conservador, ya que en la tele, por la tarde, uno no puede decir lo que quiera. Demostró que fue algo positivo para su carrera. Y de hecho, quizás eso la hiciese única. En los años 2000, muchos famosos dejaron de ocultar su homosexualidad, ofreciendo una visibilidad sin precedentes que hizo avanzar sus derechos y redujo la discriminación. Sé gay y estate orgulloso de ello. Muéstralo. Ese es el cambio que el mundo necesita. Creo que es importantísimo que los famosos salgan del armario. Cuando empecé a asumir plenamente mi homosexualidad, sabía que tal y tal persona eran lesbianas y que no lo decían. Cuando las lesbianas que no quieren salir del armario te dicen que no es asunto tuyo, me parece una chorrada. Es bueno que los famosos salgan del armario, porque permite que los jóvenes tengan referentes y no se sientan solos. Pero a pesar de que cada vez más famosos declaren su homosexualidad, el armario sigue siendo la norma. Mientras estrellas como Ricky Martin, que revelan su homosexualidad cuando han puesto fin a su carrera o cuando publican un libro, son objeto de burla, ahora muchos artistas deciden salir del armario a edades cada vez más tempranas. And I am here today because I am gay. And because Revelando su homosexualidad a principios de 2014, la actriz Ellen Page demostró que las generaciones más jóvenes no quieren esperar a que su carrera esté en punto muerto para salir del armario. I feel a personal obligation and a social responsibility. I also do it selfishly because I'm tired of hiding and I'm tired of lying by omission. A comienzos del siglo XXI se derribaron todas las barreras que rodeaban la cultura gay. Internet permitía acceder a una fuente infinita de historias y ya no hacían falta intermediarios para decidir si se podía hablar o no de homosexualidad, sobre todo entre los jóvenes. Un niño al que acosan por su raza o su religión puede contárselo a sus padres porque comparten raza y religión. Y a veces ellos mismos han sido víctimas de acoso, de racismo o de odio hacia sus creencias y saben qué consejo darle a su hijo. Pero un adolescente gay tiene una familia hetero, sus padres, sus tíos y tías, sus abuelos. Ninguno ha vivido eso. Y ninguno sabe qué hacer para salir adelante siendo homosexual. Mis padres solo me dijeron una cosa. Tendrás que elegir entre la terapia de conversión o el infierno. En septiembre de 2010, tras una ola de suicidios de jóvenes homosexuales y transexuales que sufrían acoso en la escuela, el periodista Dan Savage lanzó una campaña de testimonios por Internet en la que aparecían adultos contando sus experiencias como víctimas de discriminación en su juventud y explicando cómo sobrevivieron. I was bullied a lot, beat up, thrown against walls and lockers and windows. And my parents went in once to talk to the school administrators about the harassment I was getting at school, and they basically said, if you look that way, talk that way, walk that way, act that way, then there's nothing we can do to help your son. Honestly, things got better the day I left high school. Se consideraba tabú que un adulto gay hablase con un niño gay. Te acusaban de comerles el coco o de ser un pedófilo. Pero gracias al proyecto It Gets Better, los adultos gays pudieron hablar libremente con ellos. Life gets so much better after you graduate. It's gonna get so much better. It gets better. It gets so much better. El proyecto It Gets Better formó parte de una nueva forma de cultura en la que todos creaban y compartían, y tuvo un éxito sin precedentes, ya que participaron miles de personas de todo el mundo. Esta profusión de solidaridad también animó a muchas estrellas a transmitir su apoyo a los jóvenes LGBT. It gets better. But you're not. I promise. It gets better. It gets better. Supuso un cambio cultural en Estados Unidos. De repente todo el mundo tomó conciencia de la existencia de estos niños gays. Los adultos bisexuales o transexuales también fueron niños bisexuales o transexuales en algún momento. I don't know what it's like to be picked on for being gay, but I do know what it's like to grow up feeling that sometimes you don't belong.
It's tough. With time, you're going to see that your differences are a source of pride and a source of strength. And every day, it gets better. Thank you. Thank you very much. Cuando participa incluso el presidente estadounidense, uno tiende a pensar que todo el mundo acepta ya la cultura gay. Pero hay quienes echan de menos la época de las inferencias y los subtextos. Leer entre líneas forma parte de la cultura gay, pero hoy en día eso se está perdiendo. Es un arma de doble filo. Me encanta ver personas gays en televisión, pero también me gustaba pensar... sé lo que escondes. Me sentía mucho más perspicaz que el espectador medio que solo pensaba... Ese albornoz es algo corto, ¿no? Muchas lesbianas mayores que yo me han contado cómo se vivía en Nueva York antes de Stonewall. Todas se escondían, todas estaban casadas y cuando iban a las discotecas vivían experiencias eróticas muy intensas. Debía de ser muy divertido, pero yo prefiero recrear aquel ambiente solo una noche y no vivir así a diario. Bueno, me parece divertido leer entre líneas en las películas y los libros de los años 50, pero hoy en día me saca de quicio. ¿Por qué tengo que usar un eufemismo para que solo 4 personas lo entiendan y sepan lo que estoy diciendo? Ni hablar. ¿Por qué debería esconderme y volver a meterme en el armario? Es muy duro volver a entrar cuando ya has salido. Creo que es imposible. No, ni hablar. Todos los avances que hemos hecho los homosexuales han sido muy raros. Damos 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. Pero ya hemos avanzado 1. La gente ha tardado mucho en aceptar a un simple homosexual y aún queda mucho para que acepten a una lesbiana más masculina o a un transexual. Pero todo llegará. Sé que lo vamos a conseguir. La historia de la cultura gay y lésbica desde los años 50 se asemeja al camino que recorren muchos homosexuales. Varios años dentro del armario sin poder decir quién eres. Los primeros estímulos sexuales. Descubrir una comunidad donde puedes abrirte. Decidirse a salir del armario y dejar de estar avergonzado. Irse a la gran ciudad. Enfrentarse a enormes desafíos. Compartir tus experiencias con las generaciones más jóvenes y mantener viva una cultura que siempre tendrá un alcance político.